Qué bonito París. Tenemos que ir de visita. Ay, sí, mi hermanita. Lola, la foto, cuidado. Naturalmente que estoy interesado. No he visto pintura más refrescante desde las majas de Goya. En ese caso, yo mismo podría pasarme por su domicilio cuando a usted le venga bien, claro, y cerramos el acuerdo. Me parece una idea excelente. Supongo que no le importará esperar un poco para recibir el cuadro. Me explico. Preferiríamos que la obra siguiera aquí hasta el fin de la exposición. Bueno, incluso la demora me puede venir bien. No sé si colgarlo en casa o en el pabellón de caza. Claro. Mire, parece que ya han dejado libre al artista. ¿Quiere que se la presente? Nada me agradaría más. Maite. Nuestra perceptiva pintora. Maite, el señor Marqués de los Pontones. Ah, es un placer y un honor conocerle, señor. El honor es todo mío. ¿Señora o señorita? Señorita, por favor. Camino, nos vamos. Espere un poco, madre. No quiero estar más aquí. Será solo un momento. Pensábamos ir a felicitar a Maite por la inauguración. He dicho que nos vamos. Aunque no convenga mis intereses de comprador, debo decirle que en cuanto vi el desnudo, me puse inmediatamente en contacto con don Liberto para mostrarle mi interés en su adquisición. Es un gran halago para mí. No se preocupe por sus intereses de comprador. Estoy convencido de que alcanzaremos un acuerdo beneficioso para ambos. Estoy seguro. Sepa usted que lo primero que me atrajo de su obra fue su valentía. No, su valentía no, su temeridad. Temeridad, audacia, astucia, temeridad. ¿De veras? Bueno, en conjunto, toda la exposición. No ha pasado desapercibido para ninguno de los visitantes, ¿sabe? Bueno, conmover es uno de los objetivos de mi obra. ¿Y escandalizar? A los escandalizados. Me agrada usted, señorita, y mucho. Me preguntaba, ¿tendría usted inconveniente en que nos reuniéramos para hablar largo y tendido de sus cuadros? Ninguno. Estoy a su disposición. Bien, pienso que además intentaré sacarle todos esos chascarrillos y chismes que corren por el ambiente artístico de París. Alguno conozco, sí. Estaba seguro. Me vendrán de perilla en mi próximo viaje a la Ciudad de la Luz. Pienso dejar patidifusas a todos mis contertulios parisinos con esa información tan privilegiada. Tiene usted mucho sentido del humor, señor Marqués. No, me limito a no vestirme de negro y no ponerme esos ridículos repollos que se ponían mis antepasados. En fin, pues parece que ha sido una velada gratificante. Sí. Es más, me atrevería a adelantar que algunas de las críticas eran buenas. Nunca se sabe, don Liberto. Nunca se sabe en este erial que tenemos por patria. Pues antes he estado hablando con un crítico y la verdad, se deshacían halagos. Era... ¿cómo se llamaba? Esteban de Julián. No sé, tal vez le conozca a usted, Maite. Permítame que le siga enseñando las obras. Qué ignorantes son, de verdad. Vamos, tampoco seas derrotista. Hay tantas buenas como malas. Para hacer una crítica hay que informarse. Es que no tienen ni idea ni los que están a favor ni los que están en contra, de verdad. Tampoco es eso. Hay algunos que dan en el clavo. Lo único que dicen es que es una propuesta arriesgada. Claro, es arriesgada porque no han visto nada parecido, no tienen con qué compararlo. Pues no hay que curarse hacerlo con su público. Algunos seguimos siendo muy provincianos. ¿Y qué pasa, que los provincianos no hacen el amor? Algunos más que los cosmopolitas. Ya, pues no lo parece. Arte obsceno y ofensivo. ¿Qué pasa, que ellos no han nacido de entre las piernas de sus madres o qué? Dales tiempo. Acabarán cayendo en la cuenta ellos solos, seguro. ¿Sabes qué? Ayer con los cuadros tuve que armarme de voluntad para no abrazarte ahí en mitad de todo el mundo. ¿Te imaginas? A Ildefonso le hubiese dado un soponcio. Él estaba casi más entusiasmado que ella. Bueno, a él y a su abuelo. No te quitaba los ojos encima. ¿Pero qué dices? Si solo tiene ojos para ti. Me refería al abuelo. Pero al nieto ya lo sé. No finjas que no te gusta su devoción, ¿eh? No sé qué hacer con él, Maite. ¿Te hago un bocetito? Pues va a resultar que tienen razón.
obscena y ofensiva. Lo digo en serio. Cada día lo veo más entusiasmado. Sí, eso da a entender, sí. Le haré daño. Quizá. Pero me da la sensación de que no es tan desvalido como parece. No, desvalido no, pero sí enamorado. Bueno, es lo mismo. Me refiero a que hay algo en él que me inquieta. Como si no dijera toda la verdad, como si no se mostrara del todo. No hace falta que me lo ensombrezcas. No te lo estoy ensombreciendo, no tiene nada que ver contigo. Simplemente digo que su forma de ser es extraña. Es como que oculta algo. Ay, no sé cómo concretártelo, es una sensación. Bueno, estaría atenta. ¿Sabes? El marqués me ha invitado a su casa a tomar el té. Para chismorrear y hablar de arte. Pero eso es estupendo. Sí. Y así mi madre te podrá tener en mayor estima si te relacionas con gente de abolengo. ¿Eso o te pincha más con Ildefonso? ¿Qué podemos hacer? Esperar. No puedo vivir sin ti, Maite. No creo que tarde mucho. Acostumbra a ser muy puntual. ¿Desea tomar algo? No, gracias. Esperaré con gusto. Disfruto la conversación tanto con la madre como con la hija. Muchas gracias. ¿Le gustó la exposición? No entiendo mucho. A Camino y a mí nos encantó. Cuánta belleza, ¿eh? La verdad es que, por poco que me gusten los desnudos, he de reconocer que es una maravilla que alguien dibuje así. Ese es el kit. Sin llegar a ser realista, los cuadros de Doña Maite dejan una profunda impresión de realidad. Es como si estuvieses viendo una modelo. ¿A que sí? Ahí está la maestría. Unos cuantos trazos dados con precisión y los colores se convierten en una mujer viva. Vivísima. A mí como que me recordaba a alguien. Un cuadro en concreto, no todos. Eso es que usted siente el arte de verdad, por mucho que se empeñe en decir que no entiende. Y no es que los cuadros le recuerden a alguien. Es que el artista ha llegado a su cerebro. Ha conseguido que usted sienta la vida que le rodea. Será eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Analizando su obra estábamos. ¿De veras? Sí, pero no quiero agotarla a usted, sabiendo que mi abuelo le hará hablar y hablar sobre ello. Oh, aún así me encantaría, pero no tengo tiempo. Llevo un poco de prisa. Doña Felicia, ¿le importaría entregar estos libros a Camino? ¿Un regalo? Con la intención de regalarte ha sido enviado. Ay, según mi experiencia, tienes un admirador secreto. No tiene nota ni remite. ¡Ábrelo, por Dios! Delicado pero incomprensible. ¿Qué caballero mandaría un lazo rojo? ¿Se encuentra bien? Sí, me acabo de acordar de un asunto pendiente. Hasta pronto. Gracias. Caballero. Me voy a la cocina. Ahora vuelvo. Tómese el tiempo que necesite.